Buenas tardes, agradezco mucho la invitación aquí a Carso y en particular al doctor Manuel Ramos, que como ya dijo, somos amigos de hace 1000 años, ¿verdad? Y bueno, yo les voy a hablar sobre los mercaderes de la Ciudad de México que controlaban la economía a fines de la década del siglo XVII, a fines del siglo XVII y en las primeras décadas del siglo XVIII. Vamos a ver cómo otorgaron crédito al gobierno virreinal para financiar los principales gastos del gobierno, y vamos a ver también sus contribuciones a la guerra de sucesión dinástica, que es la guerra en donde cambia la dinastía de los Habsburgo a la dinastía de los Borbones. Todo esto, como les dije, a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Entonces, bueno, mis objetivos son fundamentalmente exponer quiénes eran estos mercaderes que dominaron la economía en esa época, cómo financiaron al virrey cuando tenía apuros financieros, y por último, cómo el consulado en que se asociaban, o sea, estos mercaderes estaban agremiados como lo que son actualmente las cámaras de comercio, ¿no? Tenían una cámara muy poderosa porque, como les digo, era una corporación muy importante, y cómo esta asociación de comerciantes que se llamaba el Consulado de Mercaderes dio financiamiento al virrey para solventar esta guerra de sucesión dinástica. Dio financiamiento a Felipe V, que era el monarca francés que lucha contra los ingleses y los holandeses que quieren tomar la monarquía española. Entonces, bueno, los contenidos, como pueden ver ustedes allí en el pizarrón, en primer lugar vamos a ver quiénes son estos mercaderes que dominan la economía, los mercaderes de plata de la Ciudad de México. Luego, aquellos mercaderes que se ubicaban en la cúspide de la pirámide que constituía el comercio de Nueva España, cómo son los financieros de los virreyes. Posteriormente vamos a ver las dos funciones más importantes que ejerció este consulado, o sea, esta asociación de mercaderes, que fueron sus funciones fiscales. Ellos arrendaron el impuesto que se llamaba la alcabala, que sería el equivalente al IVA actual, que era el comercio que se imponía sobre los intercambios. Entonces vamos a ver su papel fiscal y posteriormente su papel financiero al servir como intermediarios de la Real Hacienda, que sería la Hacienda Pública actualmente, para reunir grandes capitales y apoyar la guerra contra quienes apoyaban la dinastía de los Habsburgo. Bueno, ahora vamos a ver el primer apartado que se refiere a estos mercaderes de la plata. Bueno, ¿quiénes son estos mercaderes? Estos mercaderes concentraban el comercio que se ejercía con el exterior. España no permitía que nadie comerciara con sus dominios en América. Entonces, únicamente para controlar este comercio, únicamente se podría comerciar por el puerto de Veracruz en el Atlántico y por el puerto de Acapulco en el Pacífico. Aquí pueden ver ustedes cómo el centro de la Ciudad de México es el centro de un comercio que era un comercio muchísimo más importante que el comercio europeo, porque concentraba la plata. En esa época, así como ahora el petróleo es sumamente importante, en esa época la plata era el bien más requerido por todos los países, por todos los individuos, por todas las personas, porque era lo que facilitaba los intercambios. Entonces, si una economía quería desarrollarse, necesitaba forzosamente que tener plata para favorecer los intercambios. Entonces los mercaderes, ellos lo que hacían era financiar la producción de plata. La plata era una actividad muy aleatoria, que se invertían grandes cantidades en explotar una mina, pero no necesariamente había grandes productos. Podía haber una borrasca, es decir, que la mina pasaran 10, 20 años y no produjera nada, o podían encontrar una veta rica, lo que hacía que tuvieran grandes ganancias. Pero entonces, dado que esta actividad era tan incierta, tan aleatoria, los mineros tenían que recibir el crédito de los mercaderes para poder financiar las grandes explotaciones mineras que requerían de muchísimos capitales, porque necesitaban hierro que venía de España, necesitaban dinamita, necesitaban gran cantidad de trabajadores, animales, y bueno, los mercaderes les proporcionaban dinero en moneda, y por otra parte, a cambio de este dinero en moneda y de las mercancías que les daban a crédito, ellos obtenían la plata en barras. Y entonces estos mercaderes que vivían en la Ciudad de México se encargaban de transportar las platas hasta la Ciudad de México y de
amonedarlas. En esa época, digamos que no había una burocracia como la que tenemos ahora y no había un Estado fuerte, sino que la corona española tenía unos cuantos oficiales reales y nada más. Entonces, la Casa de Moneda, por ejemplo, arrendaba los principales cargos de la Casa de Moneda y, bueno, no los arrendaba, los vendía. Los tenía vendidos y estos mercaderes habían comprado parte de esos cargos precisamente para favorecer la producción de plata. Entonces, como les decía, estos mercaderes se encargaban de comprar la plata, amonedarla, y gracias a que tenían la plata tanto en barras como en moneda, podían comerciar con el exterior porque, como les decía, todo el mundo quería la plata. Entonces venían las flotas de España cargadas de textiles europeos finísimos, de productos de lujo, también de productos comestibles para los españoles que aquí no había, como por ejemplo vinos, especies, almendras, bueno, muchísimos productos y géneros, ropa sobre todo también, porque aquí en México había muy poca manufactura textil y también comerciaban con el Pacífico. Y este era un comercio que para los mercaderes de México era muy importante porque en el comercio que ellos realizaban con el Atlántico, ellos eran comisionistas de los comerciantes españoles. Y en el comercio que realizaban con el Pacífico, ellos eran, digamos, las cabezas de este comercio y por lo tanto tenían unas ganancias muchísimo mayores. Y además la plata, si en España se pagaba 1 peso, en Asia se pagaba a 5 pesos. China era un gran demandante de plata, Japón también, entonces a cambio de unos textiles, bueno, como es ahora, ¿no? Que o sea, los chinos producían cantidad de bienes para el consumo, tanto suntuario como el consumo común y corriente, y a cambio de estos bienes pedían plata. Entonces, bueno, los mercaderes de México eran quienes realizaban este comercio, gracias al control que tenían sobre la plata. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes cuáles eran los principales caminos de la época. Como pueden ver, únicamente hay contacto con el puerto de Veracruz y con el puerto de Acapulco, que eran las únicas vías de acceso hacia el mar, ¿no? Y por lo tanto hacia Europa y hacia Asia, y después las vías que se abrían hacia el interior de Nueva España. Recuerden ustedes que el México prehispánico solamente llegaba hasta Querétaro, o sea, Mesoamérica solo comprendía hasta Querétaro, y se va ampliando la frontera hacia el norte justamente por el incentivo que ofrece la producción de plata, porque como ustedes saben, los españoles vinieron acá buscando metales preciosos, ¿no? Bueno, entonces, esto que les muestro aquí, digamos que en la cúspide de la pirámide de los mercaderes, o sea, hasta abajo estaban los mercaderes más comunes y hasta arriba los mercaderes financieros, a los que llamaban banqueros de la Casa de Moneda, precisamente por lo que les dije, porque se dedicaban a amonedar la plata. Entonces, esto es una red de uno de estos grandes banqueros. A fines del siglo XVIII solamente había 4 bancos de plata, y estos bancos de plata, uno de ellos lo tenía José de Retes Largacha, que era un mercader de origen vizcaíno. Los principales mercaderes que llegan a México son todos de origen español y son del norte de España, de la parte de Santander, las montañas de Santander y del País Vasco. ¿Por qué? Porque estos tienen una tradición comercial que les viene desde el siglo XII-XIII. Entonces, ya tienen cantidad de instituciones comerciales y económicas muy importantes que pueden trasvasar a América, y eso les permite ejercer aquí el dominio del comercio, además de que, claro, pues la corona no permitía, por ejemplo, que los indígenas comerciaran. Los indígenas podían comerciar, pero pues cualquier producto sencillo, ¿no? No sé, carne de borrego, nada más les permitían tener borrego, no podían tener ganado mayor, ¿no? Comerciaban sus productos agrícolas, el maíz, productos hortalizas, ¿no? Pero no podían de ninguna manera ejercer el gran comercio. Eran los españoles los que tenían este privilegio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una economía colonial, ¿no? Y la cosa era favorecer a España, a la metrópoli, y no a los pobladores de América. Entonces, bueno, esta es la red que tiene este señor Retes Largacha, y esta es la red que tiene otro de los grandes mercaderes de plata, que el otro es de origen vizcaíno y este es de origen montañés, es decir, él viene de Santander. Y aquí tienen ustedes tanto los lugares, los centros mineros en donde tiene intereses,
como sus principales comisionistas o corresponsales en estos lugares. De hecho, lo que hacían estos mercaderes es que tenían grandes vínculos con los oficiales reales. O sea, la corona se extiende en el territorio novohispano a partir de establecer cajas reales para cobrar impuestos. Entonces, los oficiales de la Real Hacienda son, en muchos casos, en la mayoría, los comisionistas de estos mercaderes de México. ¿Por qué? Porque estos oficiales reales tienen que dar a la Real Hacienda una fianza de mucho dinero para obtener su cargo, porque con esta fianza garantizan el pago de los impuestos que ellos están cobrando. Y esta fianza la obtienen de los mercaderes de la Ciudad de México que les prestan este dinero. Entonces, como los mercaderes les prestan este dinero, ellos tienen que fungir como sus agentes comerciales. Entonces ellos, por ejemplo, para comprar la plata, se valen de estos señores, incluso se valen de los gobernadores, porque estos mercaderes tienen un poder inmenso. Entonces los gobernadores de la Nueva Vizcaya, de la Nueva Galicia, trabajan para los mercaderes de México en sus operaciones mercantiles y en la compra de la plata para que ellos la moneden en Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para monedar la plata hace falta un insumo muy importante, que es el azogue, que es el metal líquido ese que nos ponen en las muelas cuando vamos al dentista, porque eso permite separar la plata de otros metales y de las piedras con mucha facilidad. Pero este metal líquido, el azogue o mercurio, solamente se produce en 3 minas a nivel mundial: la mina de Idria, que está en Austria, la mina de Almadén, que está en España, y la mina de Huancavelica, que está en el Perú. ¿Y qué es lo que sucede? Que hacia mediados del siglo XVII entra en crisis la producción de la mina de Almadén, que está en España, y ya no pueden mandar el mercurio a México, y por lo tanto llega la plata de Perú, o que diga el metal líquido del Perú. Entonces, gracias a la introducción y generalización de este método para fundir la plata con el mercurio, se desarrollan los reales mineros del norte. Se desarrolla principalmente Zacatecas, Sombrerete y Parral, que en esa época eran muy pobres, pero a partir de la década de 1670, 80, 90, sobre todo entre 1670 y 90, tienen un auge brutal, y todo con el financiamiento de los mercaderes. También se empiezan a explotar otros reales mineros del lejano norte, fundamentalmente de Sonora y Sinaloa, y todo, les digo, gracias a estos mercaderes de plata, y esto hace que estos mercaderes se enriquezcan notablemente a fines del siglo XVII. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, porque también el sentido de la ponencia es exponer un poco cómo se financian estos mercaderes. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que no existe la banca. La banca es una institución del siglo XIX y, por lo tanto, aquí los principales banqueros son, por una parte, las instituciones eclesiásticas y, por otra parte, los grandes mercaderes de Ciudad de México. Entonces, estos mercaderes recibían préstamos de otros empresarios importantes, mercaderes fundamentalmente, pero también de algunos mineros que estaban en auge, a tasas de interés muy altas, que no se registran porque en esa época la Iglesia, para proteger, digamos, a la población, tenía como tasa máxima permitida el 5% de interés. Entonces, las tasas que se daban entre los grandes negociantes no aparecen en los documentos notariales, pero también recibían depósitos de las corporaciones religiosas y de personas que eran ahorradores. ¿Quiénes eran estos ahorradores? Los curas, por ejemplo, los oficiales reales, las viudas, y por otra parte, como les decía, otro sector importantísimo que tenía grandes capitales eran las corporaciones religiosas, de lo cual Manuel sabe mucho, como los conventos. Los conventos de monjas tenían grandes capitales. Cuando las monjas ingresaban al convento tenían que dar una dote, que eran dotes muy sustanciosas, y además tenían patrones que les daban grandes capitales, les daban propiedades, de tal modo que estas
corporaciones también depositaban parte de sus capitales con estos mercaderes. Bueno, también las cofradías, que eran asociaciones de creyentes, los conventos, los hospitales, los colegios, todos estos colocaban sus capitales con los mercaderes a un 5% de interés. Bueno, ahora vamos a ver lo referente a estos banqueros. Como les decía, estos banqueros se ubicaban hasta arriba de la pirámide de los comerciantes, y estos banqueros, para que los virreyes, digamos, les permitieran realizar una gran cantidad de actos que hacían al margen de la ley, ellos le daban préstamos a los virreyes. Entonces aquí tienen ustedes, como les dije, uno de los grandes mercaderes de origen santanderino, ¿no?, de origen montañés, es este señor Luis Sánchez de Tagle. Y aquí vemos cómo en el término de 20 años, ¿sí se aprecia con claridad? Cómo en el término de 20 años, que va de 1683 a 1703, este señor le presta a la corona, a los virreyes, 1.400.000 pesos, cifra que es verdaderamente exorbitante. O sea, en esta época un virrey, por ejemplo, percibía 10,000 pesos anuales. Claro que además tenía sus negocios que le daban muchos otros ingresos, pero su sueldo oficial eran 10,000 pesos. Una hacienda, por ejemplo, podía costar entre 80,000 pesos, ya si era muy grande, 200,000 pesos. Entonces, imagínense lo que representa esta cantidad inmensa. Claro que estos eran préstamos que le daba el virrey, o sea, el virrey tenía el dinero de los impuestos que se pagaban, pero algunas veces no había llegado el dinero de las cajas reales que estaban en el norte, por ejemplo, o en Veracruz, en Acapulco, donde se cobraban los impuestos sobre el comercio, y ellos necesitaban despachar la flota. O sea, la flota eran los navíos que venían de España, que no podían venir de manera aislada porque los tomaban los piratas o los corsarios, ¿no? Los ingleses, los holandeses, los franceses, estaban siempre anhelando tener la plata de la corona española, y por lo tanto podían tomar presos a los navíos que venían de España, y esto hacía que vinieran en grandes flotas que podían tener entre 30 y 80 navíos. Venían así formados, ¿no?, y venían custodiados por barcos de la Armada Española, y cuando tenían que regresar a España estos barcos, el virrey tenía que mandar por una parte todos los impuestos que se habían cobrado en el virreinato, y por otra parte, pues todas las mercancías y la plata de los particulares, y en ocasiones no tenía suficiente dinero para mandarlo al rey. El rey siempre estaba urgido de dinero y le pedía dinero a los comerciantes. Entonces pueden ver ustedes como, por ejemplo, el primer préstamo son 200,000 pesos para lo que se llevó la flota, el tesoro real que llevaba la flota. 200,000 pesos dio este señor Luis Sánchez de Tagle, y otros mercaderes de plata dieron otros 200,000 pesos. Ahí está hasta abajo el asterisco de que en total en este año se otorgaron 400,000. Luego, las Islas Filipinas eran, digamos, un enclave que la corona tenía en el oriente para promover el cristianismo y para comerciar con el oriente. Entonces, las Filipinas, que era el enclave para el comercio con el oriente, eran sostenidas por Nueva España, y Nueva España le tenía que mandar lo que se llamaba el situado, y a veces también salía la nao de Filipinas o el galeón de Manila y no había dinero para mandar el situado, y los mercaderes le prestaban dinero al virrey. Entonces aquí tienen ustedes en el segundo renglón que le presta 100,000 pesos para enviarlo a las islas de Filipinas, y los demás pues son más o menos este tipo de gastos. Entonces, bueno, ¿qué sucedía? Que estos mercaderes ganaban a cambio de estos préstamos, eran préstamos a corto plazo que otorgaban sin cobrar interés. Entonces, pues por el virrey era la gran cosa, ¿no? Como les decía, el interés mínimo era del 5% y podían cobrar intereses hasta del 30, 40%. Pero claro, no se lo iban a cobrar al virrey, ¿verdad? Entonces, el virrey, por ejemplo, cuando encontraba que venían mercancías de contrabando, sobre todo en el comercio de Filipinas, que como les digo, era el comercio que realmente daba ganancias a los mercaderes de México, pues les decomisaba estas mercancías, y a cambio de estos préstamos, pues suspendía los decomisos. O también la plata tenía que pagar el 20%, la plata, el monto que se producía, tenía que pagar un 20% a la corona de impuesto,
y muchas veces los mercaderes traficaban con esta plata, pero sin que hubiera pagado los impuestos. ¿Para qué? Pues para realizar el contrabando, que también era una de sus principales actividades. El contrabando tanto con el oriente como con la metrópoli, ¿no? En las flotas también venían una gran cantidad de bienes de contrabando y también eran descubiertos tanto por el virrey como por los oficiales reales, y entonces los mercaderes daban estos préstamos para que no les decomisaran la plata que se encontraba, que no había pagado derechos. Cuando la plata pagaba los impuestos a la corona, lo que se llamaba el quinto real, se le ponía un sello. Entonces, si las barras de plata no tenían este sello, pues es que estaban contrabandeadas, ¿no? También, a cambio de estos préstamos, se les daba nombramientos de oficiales, por ejemplo, nombramientos honoríficos, o les podían dar un nombramiento como, por ejemplo, el de conde o marqués, ¿no? De estos mercaderes de la plata, uno obtuvo el título de marqués de Villar del Águila por los préstamos que dio a la corona y a los virreyes. Y aquí tenemos este Sánchez de Tagle, aquí está un retrato que se le hizo en la época, se le dio el título de marqués de Altamira, ¿no? Y además se le dio el nombramiento para acuñar la plata del rey, es decir, toda la plata que tenía el rey por concepto de impuestos, este Sánchez de Tagle la metía a la Casa de Moneda para monedarla, y por eso ganaba una comisión del 3%, que parece poco, pero como el rey acuñaba muy grandes cantidades, o sea, el virrey, perdón, acuñaba muy grandes cantidades, se ha calculado que era 1.800.000 pesos lo que se mandaba de Nueva España a España cada año, y gran parte de esta plata la acuñaba Sánchez de Tagle. Entonces a él le dan este nombramiento de acuñador de las platas del monarca. Y digamos que estos mercaderes de plata, bueno, los mercaderes de plata digamos que eran aproximadamente unos 80, 100 individuos, pero hasta arriba de estos 80, 100 individuos estaba lo que eran los banqueros de plata, que eran, como les digo, estos 4 mercaderes, ¿no? Que era, por ejemplo, José de Retes Largacha, que son los que habían comprado los oficios de la Casa de Moneda. Entonces, José de Retes Largacha tenía el oficio de apartador de metales, es decir, aquel que apartaba la plata del oro, porque la plata llegaba y a veces tenía algunas cantidades de oro, y él se encargaba de separar el oro de la plata. En San Luis Potosí era uno de los pocos lugares en donde había mucho oro en Nueva España, los demás prácticamente pura plata. Aproximadamente el 90% de los metales que salían de Nueva España era plata. Y luego Urrutia Retes, que era otro de estos grandes comerciantes, tenía el puesto de guarda mayor de la ceca de la Casa de Moneda. El sobrino de Luis Sánchez de Tagle, que es este señor, que se llamaba Pedro, obtiene por traspaso el cargo de tallador mayor de la Casa de Moneda y lo compra, aquí pueden ver ustedes, por 90,000 pesos obtiene este traspaso. Entonces, él tenía 35,000 pesos porque era un mercader que no estaba, digamos, en la cúspide de la pirámide, sino un poquito más abajo, y su tío Luis le presta 55,000 pesos, y se los presta porque estos comerciantes españoles lo que acostumbraban era que compraban grandes haciendas y las haciendas las dejaban a cargo de los hijos, pero los negocios mercantiles, que eran los que les daban muchísimo dinero, los dejaban en manos de sus sobrinos. Y esto, para mantener el vínculo permanente con sus lugares de origen, siempre mandaban traer a sus sobrinos, los mandaban traer 3, 4 sobrinos, los más poderosos, y aquel que era más destacado en los negocios, el más abusado y que le daba más confianza, generalmente los casaban con su hija, con la hija, o sea, en esa época pues se acostumbraba el matrimonio entre primos, no tenía ni siquiera que pedir dispensa, ¿no? Y entonces a estos mercaderes los dejaban posteriormente a cargo de la casa mercantil, mientras que los propios hijos que nacían en el virreinato, que eran criollos, se hacían cargo de las haciendas. Entonces, bueno, aquí al primo, al sobrino, le prestó estos 55,000 pesos. Y bueno, para que tengan ustedes idea de cuánto se amonedaba en estas casas de los banqueros de plata, que como les digo, solamente eran 4,
En 1710, que murió Luis Sánchez de Tagle, se hizo el balance de su casa comercial y se descubrió que tenía 307,000 pesos en plata y oro acuñados y por acuñar. Entonces, fíjense, o sea, al rey le prestó en total durante 20 años 1,400,000 pesos y él tenía en este momento 307,000 pesos, para que se den cuenta. Una hacienda inmensa que podría, por ejemplo, tener 2 o 3 actuales estados de la República, podría costar esta cantidad, 307,000 pesos. Y Pedro Sánchez de Tagle en un momento decide invertir en tierras y compra una cantidad inmensa de tierras que posteriormente le vale también obtener, porque para tener un título nobiliario uno tenía que tener tierras, porque para tener un título quería decir que uno era muy cercano al rey y por lo tanto tenía uno que tener un tren de vida muy alto, tenía que tener una vida similar a la que tenía el mismo rey y por lo tanto para sostenerla tenía que tener grandísimas posesiones, tenía que tener tierras, tenía que tener bienes en dinero líquido, mucho joyas preciosas y solamente así se le podía dar estos títulos, que ahora se ha visto la historiografía contemporánea que los títulos que se dan en el siglo XVIII son títulos fundamentalmente comprados, como Sánchez de Tagle, le dan un título por todos estos servicios financieros que dio. Entonces, bueno, digamos que la nobleza que era de sangre, por ejemplo, en Portugal no se vendían los títulos, pero en España sí. ¿Y por qué? Porque en España los títulos se daban por servicios al rey, servicios en la guerra, no tanto porque se tuviera, digamos, supuestamente sangre azul, cuando sabemos que, bueno, pues todos habían llegado a los monarcas mismos, habían llegado a la monarquía pues por guerras, ¿no? Entonces, bueno, otro de los grandes negocios de estos mercaderes era, como les había dicho ya, el comercio con el Oriente. Entonces, bueno, vieron ustedes el mapa, ¿no? Como el principal vínculo era con las Filipinas. Pero ¿qué pasaba? Que los mercaderes traían estos bienes orientales que eran muy codiciados, como actualmente es los productos chinos, pues en la época igual, pero en esa época además había productos muy lujosos, textiles de mucho lujo, también traían, por ejemplo, bienes de la India, marfiles, cerámica finísima, y estos productos se comercializaban tanto en la Nueva España. Los mineros eran unos de los principales consumidores porque los mineros también llegaban a tener grandes fortunas cuando había un auge en la minería. Incluso los trabajadores mineros también podrían tener un gran poder adquisitivo en un momento dado cuando había auge. Pero una gran proporción de estos bienes se mandaban al Perú y eso era lo que a los mercaderes de México les daba unas ganancias grandísimas. ¿Por qué? Tanto por la venta de estos bienes y de parte de los bienes europeos, que ya no se vendían, por ejemplo, los saldos que había en Nueva España, en la Ciudad de México, que era el principal mercado, los saldos que había, que ya no se vendían aquí en México, los mandaban al Perú. Y entonces lo que hacían los mercaderes de la Ciudad de México era combinar la plata mexicana con la plata peruana para, digamos que esto era un negocio que hacían ellos de manera indebida, porque de acuerdo con las ordenanzas de la Casa de Moneda, la plata tenía que tener determinada ley, que era la ley de la plata mexicana. Pero los mercaderes, que bueno, pues eran unos pillos, lo que hacían era combinar la plata mexicana con la plata peruana y así ellos obtenían muchas más ganancias porque se quedaban con la mexicana que tenía menor ley y amonedaban la plata con la moneda peruana. Pero esto, fíjense, dio lugar a unas quiebras terribles en España porque la plata que mandaban pues no tenía la ley que decían, de tal modo que en la década de 1730 el rey hace una reforma y pasa a manos de los administradores reales la Casa de Moneda y le quita a los mercaderes este gran negocio. Pero bueno, esto es fuera del periodo que estamos tratando porque es hasta los 30. Entonces, bueno, como les digo, los mercaderes hacen este comercio. Aquí pueden ver ustedes este mapa en donde se ve cómo vienen los bienes de Europa, llegan a la Ciudad de México y luego vuelven a salir por Acapulco y van a estos principales puertos del Pacífico, pero donde, o sea, su destino principal era el puerto del Callao, que es el puerto de Lima, que era la capital del Virreinato del Perú, en donde se concentraba toda la plata para intercambiarla por estos bienes. Pero digamos que, ¿sí? ¿Bajaban de Acapulco al Callao? Sí,
Como ve usted, el último punto es el Callao, que era un tráfico muy difícil, era un comercio muy difícil porque sobre todo para el regreso venían en contra de la corriente marítima, entonces era un comercio dificilísimo y además era un comercio prohibido. Como el rey quería que toda la plata fluyera para la metrópoli, para España, si los mercaderes de México comerciaban con el Perú y con las Filipinas, o sea, el comercio con Filipinas estaba sumamente restringido. Había un límite de 200,000 pesos anuales, pero los mercaderes de México se ha visto que comerciaban hasta 3 millones de pesos. Como les digo, estos eran unos tipos inteligentísimos y bastante pillos, ¿no? Entonces, bueno, y la corona también, pues se pasaba con sus monopolios, ¿no? O sea, tampoco tenía la corona por qué poner eso. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque quería que todo el dinero fuera para la metrópoli. Hubiera dejado aquí un poco y no hubiera habido tantos problemas, ¿no? Entonces, estos, como les decía, comerciaban de manera ilícita, gran parte de los bienes orientales los mandaban por contrabando al Perú y este comercio se había prohibido en 1635. O sea, se establece el comercio con Perú en los 40 y es un comercio desde un principio muy productivo porque, como ustedes saben, en el Perú la conquista se realiza muy tardíamente, en México de inmediato, en el 21 ya está todo controlado y en unos cuantos décadas ya está una industria bien desarrollada y aquí hay manufacturas y todo, y en el Perú no. Entonces, desde que Cortés empieza a comerciar con el Perú, lleva muchas manufacturas y es un comercio muy rico. Y luego, cuando se establece el comercio con Filipinas hasta la década de 1570, se hace mucho más rico este comercio, porque entonces empieza a comerciar la plata del Perú a cambio de los productos de Filipinas. Pero ya para los 90 el rey restringe el comercio para que no se esté yendo la plata a Filipinas, sino que se la manden a España. Y entonces prohíbe este comercio, bueno, lo limita muy drásticamente desde los 90, en los 20 prohíbe el comercio con el Perú, pero no es sino hasta los 30 que viene un visitador de la metrópoli y multa con unas multas fuertísimas de 300,000 pesos a los mercaderes de México porque siguen contrabandeando con el Perú, que realmente se para este comercio. Sin embargo, cuando se deja de abastecer el azogue a Nueva España, el azogue de Almadén, se tiene que comerciar el azogue de Perú y esto hace que junto con los envíos de azogue, más o menos en 1670, 80, junto con el azogue se empiece a mandar la plata del Perú y se establezca otra vez este comercio ilícito. Y como les decía, es un comercio altamente redituable, pues el virrey, que como les digo, nomás gana 10,000 pesos y eso le parece una miseria. No, los virreyes a veces venían con cortes de 80, 90 tipos y tenía que mantener a toda esa corte, pues tiene que darles también negocios. Entonces los virreyes y sus allegados empiezan a traficar también de manera ilícita con Filipinas y con el Perú. Y esto hace que estos mercaderes a fines del siglo XVIII establezcan un vínculo muy cercano con los virreyes, ¿no? Porque están traficando de manera ilícita por el Pacífico, y con los oficiales reales que controlan el comercio pacífico. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del consulado. ¿Qué es el consulado? O sea, en la época del antiguo régimen, en la época colonial, no existe el individuo por sí mismo. Las personas valen en cuanto pertenecen a corporaciones. Entonces, ¿qué son las corporaciones? Son, por ejemplo, los conventos, como el de los carmelitas, ¿no? Son las congregaciones religiosas donde la gente se junta a tener devoción por un santo o una virgen o un Cristo determinado. Son el ejército es una corporación, el ayuntamiento de la Ciudad de México es otra corporación y los mercaderes agrupados son otra corporación. Los mercaderes consiguen que el rey les permita constituirse en una corporación que puede ejercer la justicia mercantil, porque el rey, una de sus principales funciones es ejercer la justicia, pero como el rey no puede estar en todas partes, pues delega la aplicación de la justicia. Entonces el ayuntamiento ejerce justicia, los conventos ejercen justicia, hay un tribunal eclesiástico también, la Inquisición es otro tribunal, y los mercaderes tienen el privilegio de ejercer la justicia mercantil. Entonces, estos mercaderes asociados en la Ciudad de México ejercen la justicia relacionada con el comercio. Y
por eso tienen un tribunal mercantil que está constituido por un prior y 2 cónsules. ¿Y quiénes son estos? Pues los mercaderes de plata. ¿Por qué? Pues porque son, digamos, los supergrillos, ¿no? O sea, además de que son muy inteligentes para los negocios, también logran, en la década de los 80s, cambian la normatividad que rige al consulado para que ellos puedan siempre acceder al cargo de cónsul, de prior, perdón, y de cónsul. Entonces aquí tienen ustedes un cuadro en donde están los principales mercaderes de plata, ahí están sus nombres, son, como les decía, este señor Dávalos Bracamonte, Antonio Fernández Jubera, Domingo Larrea, Alonso Morales, Dámaso Saldívar, que son los mismos que tienen comprados los cargos de la Casa de Moneda y los que ejercen este tráfico en el Pacífico. Los Sánchez de Tagle, que son Luis, el patriarca, y Pedro, que es el sobrino, ellos controlan el consulado. Y ya teniendo el control del consulado, empiezan a ayudarle al virrey a pagar las remesas de azogue, tanto las remesas del azogue que viene de Perú como las remesas del azogue que viene de España. Entonces pagan tanto el mercurio que viene en la flota como el que viene del Perú. Cosa que les digo, pues para el virrey es muy conveniente porque permite el comercio con Filipinas. Entonces aquí tienen ustedes cómo el consulado da 500,000 pesos entre 1683 y el 90 para pagar las compras de azogue, que es lo que les permite explotar la plata. Si no hay azogue, no hay plata. Entonces, por eso, pues hay un gran vínculo, un vínculo muy estrecho entre la autoridad virreinal y los mercaderes de plata. Bueno, aquí tienen, ¿no?, como Luis Sánchez de Tagle presta 600,000 pesos para pagar el azogue de Huancavelica, luego también colabora con el virrey porque quieren ver si pueden traer azogue de China, pero se viene abajo esto porque se incendia la nao en donde se trae este azogue y es muy, muy problemático traerlo de la China. Y luego el Pedro Sánchez de Tagle en 1700 presta 270,000 pesos más. Entonces, pues estos mercaderes realmente controlan, digamos, controlan después la distribución del azogue en el virreinato y por lo tanto adquieren mucho mayor control sobre la producción de plata. Bueno, entonces hemos visto hasta aquí cómo estos mercaderes le prestaban dinero a los virreyes y los virreyes se los pagaban pues a corto, mediano plazo, ¿no? Pero son préstamos gratuitos. Pero el rey también estaba muy requerido de caudales. Entonces, por ejemplo, a fines del siglo, bueno, el rey siempre está envuelto en guerras, permanentemente, ¿no? Guerras en Europa. Entonces tiene guerras con Inglaterra, con Holanda, ¿no?, con Francia, y necesita dinero para financiar estas guerras. Entonces pide frecuentemente dinero al virrey para que le ayude a financiar las guerras, y el virrey, una de las razones por las cuales se permite la fundación del consulado es para ver si a través de esta corporación el rey puede obtener préstamos de los mercaderes. O sea, que los que están a la cabeza del consulado pidan a los mercaderes, que son quienes tienen mayor dinero líquido en el virreinato, que le den dinero. Pero el consulado, ya que se constituyó, se niega a darle dinero al rey. Entonces, por ejemplo, en 1623 hay una gran guerra contra los holandeses y el rey pide dinero para financiar esta guerra. Entonces, el virrey le pide al consulado que les dé un donativo. Y en el consulado, como les digo, pues están los hombres más ricos de la Nueva España, no como los terratenientes, pero sí son los que tienen mayor capital líquido. Entonces, el consulado le da un donativo por 1,200 pesos y el virrey pues se pone furioso. Le dice que cómo es posible que les dé ese dinero y les impone un préstamo forzado por 200,000 pesos. Y es tal el disgusto del consulado que el año siguiente se hace un motín contra el virrey que lo destituye, y en este motín tiene gran participación el consulado. Digamos que en la historia de los virreyes en Nueva España solamente hubo 2 golpes de Estado contra los virreyes, y en los 2 golpes estuvo absolutamente involucrado el consulado de comerciantes porque controlaban la economía. Entonces para ellos era, digamos, relativamente fácil controlar a la población y destituir al virrey. Entonces, después de que
le impusieron este préstamo y se destituyó al virrey, jamás le volvieron a pedir dinero al consulado y mucho menos de manera forzada. 1623 el préstamo y el motín en el 24, y al derrocan al virrey Marqués de Gelbes. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, tengo referencias de otros préstamos que pide el virrey a los mercaderes, a los priores del consulado, y por ejemplo en 1663 le dice que por favor consiga 200,000 pesos de los mercaderes, y el prior le dice que ese no es asunto de su cargo, que el virrey puede ir directamente con los comerciantes y pedirles ese dinero y será mejor obedecido, les dice. Y bueno, yo supongo que lo que sucede en este momento es que había un disgusto entre el virrey y el prior del consulado. ¿Por qué? Porque, como les digo, el rey no tiene una gran burocracia. Entonces, por ejemplo, el impuesto de alcabalas, que es el impuesto que es el equivalente al IVA, lo quiere cobrar el rey desde el siglo XVI, desde 1530, 40, trata de imponer el impuesto, pero no se dejan. Los habitantes, en esa época no hay consulado, pero a través del Ayuntamiento de México se niegan totalmente a que les impongan el derecho de alcabala. Es el IVA, pues ¿quién va a querer IVA, verdad? Nadie. Entonces el rey logra ponerlo hasta 1570, pero hay una resistencia por parte de los mercaderes a pagarlo, y pasan 20 años y cobra poquísimo el virrey. Entonces se da cuenta de que solamente haciendo lo que hace en España, que es arrendar el impuesto a los ayuntamientos, va a poder cobrarlo a través del ayuntamiento, que es el que logra un consenso entre los vecinos de la ciudad y puede hacer que se los paguen. Pero el Ayuntamiento de México le dice que no puede él cobrarlo solo sin el apoyo de los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes son los principales contribuyentes. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales el rey autoriza la creación del consulado. ¿Para qué? Para que lo ayude a cobrar este impuesto. ¿Y por qué, digamos, es difícil que le permita constituir el consulado? Porque las corporaciones son entes muy importantes. O sea, los representantes del consulado pueden dirigirse directamente al rey. Cualquier súbdito no puede hacerlo. O sea, ellos pueden ir a través del virrey, mandar al rey una representación, un documento, un escrito, un memorial, demandándole sus principales peticiones. Y también, como les digo, puede ejercer justicia. Imagínense ustedes un comerciante de Guanajuato que viene y demanda a un comerciante de la Ciudad de México ante su propio tribunal, pues ¿qué posibilidades tiene que ganar? Mínimas. Entonces es muy importante para el consulado tener el tribunal y controlar así el comercio de la República, del reino, perdón, en esa época es reino. Entonces, aquí tienen ustedes los contratos que establece el rey con el cabildo, o sea, el ayuntamiento y el consulado. Son contratos de 15 años, entonces estos contratos se les llamaba cabezones. Ahí está el primero, que va de 1602 al 16, y todos los demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la tasa de la alcabala es del 2%, pero cuando el rey se ve en esta guerra contra los holandeses, y no solo contra los holandeses, sino que de repente el rey en la década de 1630 está enfrentando 5 frentes de guerra. O sea, está en guerra con Inglaterra, con Francia, con Holanda, los catalanes se le quieren independizar, y entonces, para tener ingresos suficientes, hace una cosa que se llama el proyecto de unión de armas, y a través, este proyecto fundamentalmente lo que busca es grandes caudales, y gran parte de estos caudales los tiene que obtener de América, ¿no? En el caso de Nueva España, 300,000 pesos más anuales, y para eso aumenta el impuesto de alcabalas del 2, primero al 4 y luego al 6. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los mercaderes se niegan a pagar y hacen que quiebre el cabildo. Entonces, el cabildo saca del negocio del cobro de alcabalas al consulado. Ahí tienen ustedes en el tercer cabezón cómo solamente está a cargo el ayuntamiento, pero el consulado lo hace quebrar precisamente y logra que le den el cabezón solamente a él. O sea, él queda solamente a cargo de la administración de las alcabalas, y les digo que pienso que se niega a ser intermediario de los virreyes también,
no solo porque está descontento porque no lo dejan comerciar con el Pacífico, sino porque está en grandes conflictos con el virrey porque no les quieren pagar la renta de alcabalas como quedaron. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que se refiere al arrendamiento de las alcabalas, porque como vieron ustedes, bueno, aquí en el cuadro anterior, ya son tantas las quiebras y los adeudos que tienen el cabildo y el consulado con la corona que decide que la renta ya va a ser administrada por sus oficiales reales. Entonces, los contratos de arrendamiento de la alcabala se suspenden a mediados de la década de 1670 y pasan a manos de los oficiales reales. Y los oficiales reales ya son los que cobran y logran mantener más o menos la misma renta que estaba cobrando el consulado. Pero digamos que a principios de la década de 1690 el rey necesita más dinero y entonces le pide al virrey que dé otra vez en arrendamiento la renta de alcabalas. Bueno, primero pide un préstamo por 1.500.000 pesos al virrey de Nueva España y otro 1.500.000 pesos al virrey del Perú. Porque bueno, en el siglo XVII Perú es el principal productor de plata a nivel mundial, entonces Perú también le da muchísimos caudales a la corona, muchos más que Nueva España. Nueva España es la principal contribuyente en el 18 y Perú en el 17. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el virrey manda a pedir este préstamo, pero pues no hay confianza en la Real Hacienda, entonces nadie quiere dar dinero prestado. Se consiguen 100,000 pesos, 200,000 pesos, pero solo con la hipoteca de la renta de alcabalas. Es decir, yo te presto al virrey, le prestan 100,000 pesos, pero tú me tienes que pagar el 5% de réditos, que son 50,000 pesos anuales, y para garantizarlo me tienes que hipotecar la renta de alcabalas. Entonces, solamente así aceptan darle dinero, pero ni así logran reunir esa suma de 1.500.000 pesos, por lo que deciden darle nuevamente en arrendamiento la renta de alcabalas al consulado. Entonces, bueno, aquí ya vieron ustedes las quiebras, ¿no? O sea, en el tercer cabezón sobre todo, quiebra tras quiebra, y el consulado tiene grandes adeudos que no paga. Entonces el rey le dice, te vuelvo a dar la renta de las alcabalas a principios de 1690, pero solamente que me pagues lo que me debes y que me des un donativo importante. Y además, la renta anual por concepto del cobro del impuesto. Entonces, finalmente el consulado obtiene la renta de alcabalas. Entonces aquí van a ver ustedes cómo se da este arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Ciudad de México? Aquí tienen ustedes el mapa de la Ciudad de México, bueno, un mapa no, pues sí el mapa, ¿verdad? De cómo la Ciudad de México es el islote que está ahí en medio y está totalmente rodeada de lagos, lo cual facilita de manera notabilísima el contrabando. ¿Por qué? Pues porque está lleno de juncos, entonces en cualquier barquito se puede acceder a la Ciudad de México y por lo tanto había un contrabando brutal y por consiguiente un fraude fiscal extraordinario. Entonces la renta de alcabala se pagaba muy poco y el consulado le dice al rey, bueno, yo me hago cargo de la renta de alcabala, pero tú me vas a permitir que yo, aparte de pagar la renta que te tengo que pagar, pueda quedarme con un porcentaje que se llaman las obras de alcabalas para hacer obras, y lo que hace el consulado es que hace un resguardo en torno de la ciudad. Aquí pueden ver ustedes, se llama el resguardo fiscal, en donde los canales que hay en torno a la Ciudad de México o las fosas que hay, las fosas naturales las une excavando y logra hacer una fosa que tiene una extensión de 20 kilómetros, que es esta que pueden ver ustedes, es totalmente irregular, y queda la ciudad como si fuera una ciudad amurallada, o sea, como una ciudad medieval que tiene muralla, pero en vez de tener una muralla, hay una gran fosa que tiene entre 5 y 9 metros de ancho y una profundidad aproximada de 2,5 metros en promedio. Entonces, así el consulado logra que
únicamente se puede acceder a la Ciudad de México por estas aduanas. Aquí tienen ustedes, son 13 aduanas que están, ahí las ven, ¿no? No puedo yo señalarlas porque pues no me queda, ¿verdad? Pero ahí están. El consulado logra que además de pagarle al rey su renta, él va cobrando, o sea, establece una renta fija de 280,000 pesos, pero él logra cobrar, se calcula que hasta más del doble o incluso el triple, y con estas obras hace este cerco fiscal. Y además del cerco fiscal, constituye un gran cuerpo de contadores, de vigilantes, ¿no? Hace las garitas, en cada entrada de la Ciudad de México tiene garitas, entonces también tiene todo un reglamento de que no se puede entrar a la ciudad más que por estas garitas, y allí tienen que dejar algunos sus mercancías. También se hace cargo de la aduana de la Ciudad de México. Total, que lleva a cabo unas obras impresionantes que le permiten incluso, se calcula que incrementar lo que se cobraba por concepto de alcabalas en un 300%. Estos cálculos se derivan de que el que fue administrador de la aduana de México, cuando la aduana pasa a manos del consulado porque le dan el arrendamiento de las alcabalas, se va a Puebla. Y él había propuesto las mismas reformas que lleva a cabo el consulado, pero como eran reformas muy costosas, no lo autorizan a llevarlas a cabo, pero las lleva a cabo en Puebla porque ya en ese lugar tiene más poder este señor que se llama Beitia Linaje, y en Puebla logra recabar 300% más para la corona. Entonces, por lo tanto, se calcula que el consulado pudo haber recabado ese dinero más. Y no solamente lo destina a las obras, sino que los priores se quedan con gran parte de este dinero para financiar sus negocios. Como les digo, estos priores muy respetables, con sus títulos nobiliarios, pero eran unos pillos. Entonces, bueno. Ahora vamos a ver también cómo el virrey logra una nueva relación con el consulado de comerciantes a partir de que les da las alcabalas, y el consulado ya logra hacerla una renta sumamente productiva y por lo tanto está feliz administrándola. Entonces quiere mantenerla en sus manos. El contrato de arrendamiento, que como les digo se llamaba Cabezón, dura solamente 15 años. Entonces el consulado quiere por todos los medios mantenerlo bajo su administración por periodos mucho mayores. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como la renta es tan redituable, empieza a haber conflictos por acceder al cargo de prior, ¿no? Como ustedes saben, bueno, este cargo los Sánchez de Tagle logran tenerlo por periodos muy largos. De acuerdo con la normatividad, únicamente se podía estar en el cargo de prior durante 2 años, pero en 1701, que ya le toca al Sánchez de Tagle que haya nuevas elecciones y salga otra persona, los cónsules y el grupo de poder que está ligado a Sánchez de Tagle mandan una representación al monarca y le dicen que dejen que él se reelija por cuantos años sea necesario, porque él está financiando las compras de azogue, que son muy importantes por eso les decía yo que en 1700 Sánchez de Tagle da casi 300,000 pesos de préstamo para las compras de azogue, y ese es el argumento que utilizan los allegados a Sánchez de Tagle para decir que lo dejen permanecer en este cargo todos los años que sean necesarios. Y entonces se queda el 701, el 702 y el 703, a pesar de que hay una oposición importante en el consulado, pero pues la oposición se fastidia, como quien dice. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se pone, digamos, la cosa bastante álgida, ¿no? Bueno, por una parte también, cuando en 1700 se desata la Guerra de Sucesión, en 1701 se corona a Felipe V, pero hay un pleito en Europa muy fuerte porque la dinastía de los Habsburgo, que era la que estaba antes, quiere mantener el poder en España y todos sus dominios americanos. Entonces, los ingleses y los holandeses y los austríacos se unen para luchar en contra de los franceses, para que Felipe V sea derrocado y pueda entrar la monarquía austríaca, bueno, pueda desplazar a Felipe V y quedarse ellos con la corona española. Y para financiar esta guerra se piden donativos a Nueva España. Entonces se piden un gran donativo,
pero para los virreyes era complicadísimo porque, como les digo, no era fácil obtener estos donativos. La población se sentía extorsionada con estos donativos. Se daban, pero siempre a cambio de lo que se llamaban contraprestaciones, ¿no? Que les dieran favores a cambio de estos donativos. Entonces el virrey que está en ese momento pues prefiere dejárselo al próximo virrey, que es el duque de Alburquerque, que llega en 1702, y este virrey es un virrey, digamos, de una casa nobiliaria muy prestigiada. Hubo un virrey a mediados del siglo XVII que fue también de la casa de Alburquerque, que tuvo un gran poder, y este virrey llega también investido de un gran poder. Entonces, teniendo en cuenta que está en guerra la corona, el virrey pide este donativo, pero al tiempo que pide el donativo, la corona española le exige al virrey que limite el comercio con Filipinas y que cierre totalmente el comercio con Perú. Entonces esto hace que los Sánchez de Tagle se disgusten terriblemente, porque así como el virrey era muy poderoso en la metrópoli y era uno de los principales títulos nobiliarios de la época, los Sánchez de Tagle pues eran aquí como otra casa nobiliaria importantísima, o sea, eran los tipos que tenían más poder en la época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Alburquerque le impone a... Bueno, en el marco de... Bueno, tratan de poner este donativo para financiar la guerra, y le dice el jefe de la audiencia, o sea, el gobierno de Nueva España se ejercía el virrey y un tribunal que se llamaba la audiencia, y el jefe de la audiencia le dice que él le recomienda que no pida el donativo porque era de mayor, cito, ¿no? Es más de temer, dice, las lágrimas y maldiciones de los que dan por extorsión los donativos que las armas enemigas que acometen a la monarquía en ese momento. Y entonces el virrey suspende la petición del virrey del donativo. Y no obstante, tiene que dar, por ejemplo, para una escuadra francesa que está custodiando las costas de la Nueva España y el Caribe, tiene que financiarla con 300,000 pesos, y estos 300,000 pesos se los da Luis Sánchez de Tagle, y luego necesito los otros 40,000 pesos para la armada que está defendiendo el Caribe, porque hay 90 navíos en Jamaica amenazando las posesiones hispanas, y el Pedro Sánchez de Tagle le da 40,000 pesos más. Sin embargo, digamos, en este contexto es que se prohíbe el comercio con el Perú, y en este momento se limita nuevamente el comercio con Filipinas, y el virrey, que les digo tiene un gran poder, multa a uno miembro de la familia Sánchez de Tagle por haber traído muchísimas mercancías fuera de registro en la nao, y lo multa, y en ese momento Sánchez de Tagle le da otro préstamo al virrey por 60,000 pesos para que no le incauten estas mercancías ni lleven a la cárcel a su primo, que era el capitán de la nao que había llegado con todo este capital de contrabando. Y los Sánchez de Tagle tratan de casar a uno de los miembros de la familia Sánchez de Tagle con la hija del gobernador de Filipinas en contra de la voluntad del virrey, y esto hace, pero claro, está a favor el arzobispo, que es el virrey anterior, y la virreina. Entonces esto hace que haga unos conflictos terribles. Hay unos diarios de la época que, bueno, describen una situación verdaderamente dramática. Hay incluso un lance de espadas entre los hermanos de la novia que no quieren que se case y que son partidarios del virrey, con los Sánchez de Tagle, y el virrey tiene un disgusto tan fuerte que destierra a los Sánchez de Tagle de la Ciudad de México, manda uno a San Juan de Ulúa, ¿no? Como ustedes saben, la gente se moría en San Juan de Ulúa porque había una humedad terrible y estaba en unas condiciones terribles, y al otro lo manda al castillo de la fortaleza de Acapulco, y le quita sus bienes al novio, que se llama Domingo, le embarga todos sus bienes. A Luis le quita la concesión de acuñar las platas del rey, y a Pedro, que es el prior del consulado, lo destituye del cargo de prior. Y entonces los cónsules, que son partidarios de los Sánchez de Tagle, mandan una representación súper urgente al monarca, y el monarca
desconoce totalmente lo actuado por el virrey, lo manda a regañar y lo manda que inmediatamente restituya a los Sánchez de Tagle en todos sus honores y sus privilegios y sus cargos y que les regrese sus multas, y el virrey, bueno, se ataca, ¿no? Entonces, bueno, incluso el rey, digamos, para quedar bien con los Sánchez de Tagle, a Luis, que no era noble en esa época, le da el título de Marqués de Altamira, que es la gran cosa. Y para que vean ustedes el gran negocio que eran las alcabalas, cuando sale Sánchez de Tagle destituido del cargo de prior, distribuye 220,000 pesos que tenía en su casa de las obras de alcabalas entre sus principales aliados, que es el tío, los dos cónsules, otro estrecho socio que se llama Juan de Basoco y otro que se llama Juan del Castillo. Y bueno, digamos que el rey restituye en sus cargos, oficios, honores a los Sánchez de Tagle, pero logra quitar del cargo de prior a los Sánchez de Tagle e impone a un tipo que es su aliado, que se llama Dávalos Bracamonte, que es otro gran mercader, que ya tiene en esa época ya el título de conde de Miravalle. Y quedan como cónsules los Sánchez de Tagle, pero ya para el año siguiente ya el virrey logra poner a sus aliados, que son el Dávalos Bracamonte, que es el conde de Miravalle, que queda como prior. Les digo que estaban 2 años como priores, entonces él ejerce su segundo año, pero logra que se elija a Jerónimo Monterde y a Nicolás López Landa, que son otros grandes mercaderes de plata. De hecho, López Landa es banquero de plata, al mismo nivel que los Sánchez de Tagle, también a moneda en la Casa de Moneda, y además se descubre como Alburquerque tiene muchos conflictos durante su mandato, le mandan a hacer un juicio de residencia cuando termina en 1710, y en ese juicio de residencia se descubre que hacía grandes contrabandos, grandes negocios de contrabando, y sus hombres de paja eran justo estos dos, los que quedan como cónsules, Jerónimo de Monterde y Nicolás de Landa. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes la red que establece el duque de Alburquerque para dominar el consulado, y aquí ven ustedes la red de los Sánchez de Tagle. Entonces, bueno, él no se había atrevido a pedir el donativo porque pues tenía los mercaderes en contra, los Sánchez de Tagle, y cuando le dan el primer donativo en 1704, con el conflicto de los Sánchez de Tagle, únicamente consigue que le den 9,000 pesos, pero ya con sus aliados en el consulado logra que le den un donativo por 63,000 pesos, que es dinero regalado. Les digo, una hacienda costaba 63,000 pesos. Entonces se juntan los principales mercaderes, logran reunir esta suma, que es una suma altísima, y además consigue que le dé el consulado un préstamo por 1,000,000 de pesos, que les digo, es un dineral. 7 haciendas que cubren 5 estados de la República actual, ¿no? Le dan esos 100,000 pesos, y aquí ven ustedes cómo el grupo de Dávalos Bracamonte da la mitad de los 100,000 pesos, 512,000, y los Sánchez de Tagle únicamente le dan 177,000, que son 17%. ¿Y cómo logra el virrey que le den este préstamo? Porque en 1707 se vencía el contrato de las alcabalas y el consulado le dice que sí, que le dé el préstamo por 1,000,000 de pesos, pero con la hipoteca de la renta de alcabalas, y que para poderla hipotecar tiene que mantenerla en sus manos. Y por lo tanto le dice, si tú me ayudas a que el monarca nos dé el nuevo cabezón, el nuevo contrato de alcabalas en arrendamiento, te damos el préstamo. Y por supuesto el virrey les da su ayuda y ellos obtienen este nuevo cabezón alcabalatorio. Entonces, bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias.